Buenos días a ustedes y bienvenidos a la casa del Señor en el nombre del Señor. Amén. Me llamo Pastor Seth Hawkinson y hoy tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios acerca de la paciencia, la inmensa paciencia que Él tiene para con nosotros, los labradores de su viñedo. Hoy día Jesús compara su reino en este mundo con un viñedo. Y dice que Él espera encontrar frutos cuando Él viene a recoger su cosecha. Que Dios entonces produzca frutos de fe en los corazones de cada uno de nosotros. Comencemos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Confesemos nuestros pecados contra Dios y también contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón. No hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Hermanos y hermanas, Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo, y por medio de Él nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él, Dios les da el derecho de ser hijos e hijas suyos, y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Y oremos. Oh Dios, que demuestras tu omnipotencia principalmente en manifestar clemencia y piedad, concédenos misericordiosamente tal medida de tu gracia, que se logre en nosotros el cumplimiento de tus benignas promesas. Seamos hechos partícipes de tu tesoro celestial y podamos dirigirnos siempre por el camino de tus mandamientos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio designado para el 20º domingo después de Pentecostés se encuentra en el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 21 y aquí tenemos la parábola de los labradores malvados. Jesús está hablando y eso es lo que él dice. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo. Lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha,
mandó sus siervos a los labradores para recibir de éstos lo que les correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos, en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dieron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelve el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores, que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Amén. Recuerdo haber visitado unos viñedos en los alrededores de Santiago de Chile, en Sudamérica. Estuve ahí para un programa de inmersión de español de 5 semanas y hacíamos excursiones los fines de semana. Como Chile es conocido por sus bodegas, el grupo con el que yo estaba decidió ir a hacer algunas pruebas de sabor. Me gustan los viñedos. Yo no soy un conocedor de vinos, pero lo que me atrae de los viñedos es el trabajo duro y la delicada gestión que implica la elaboración de una copa de vino. Es el tipo de suelo en el que se planta la vid que me atrae a los viñedos, el momento exacto en que se recolecta la uva, el proceso de fermentación. Yo supongo que el vino era buen vino. Solo compro botellas de vino de $5 en ocasiones, pero debe haber sido bueno porque estas bodegas seguían funcionando después de 100 años. Evidentemente, los viñedos que cuidaban producían buenos frutos. Ahora bien, la parábola que tenemos ante nosotros hoy compara el reino de Dios con una viña. En Isaías 5 del Antiguo Testamento, Dios describe a Israel como una viña suculenta y lista para ser cosechada. Israel es la propia viña de Dios y Él le dio todo lo que necesitaba para prosperar. Pero en lugar de producir una buena cosecha, Israel dio solo una mala cosecha, aunque Dios la había preparado para el éxito. Donde Dios buscó justicia, Isaías dice que Dios encontró derramamiento de sangre. Donde Dios buscaba santidad, encontraba gritos de angustia. Entonces finalmente Dios decidió derribarlo y dárselo a los creyentes gentiles. Nosotros en esta congregación somos parte de la viña de Dios en el Nuevo Testamento. No somos la única viña en la tierra, pero sí somos una de ellas, porque la viña de Dios es su reino, formado por creyentes que se reúnen para escuchar su palabra. A través de esta palabra, Dios gobierna sus corazones y su deseo es que los frutos de la fe broten de nuestro corazón. El terrateniente en esta parábola o el propietario es Dios.
Observen cómo Dios confía una viña ya construida a los labradores. Los tenientes o los arrendatarios no construyen ni compran el viñedo, se les proporciona. Lo único que hace el propietario es pedir a los arrendatarios que trabajen el viñedo para que tenga éxito. Los inquilinos o los trabajadores son las personas individuales que dirigen la iglesia, específicamente los pastores y los líderes laicos. En el tiempo de Jesús fueron los sacerdotes y los maestros de la ley. Ellos eran aquellos a quienes Dios había confiado el bienestar de Israel. Pero fallaron en cultivar el corazón de la gente, de modo que a lo largo de la historia de Israel, la viña elegida por Dios había producido principalmente uvas agrias. Y este era el estado de Israel en los días de Jesús. El liderazgo religioso no habría estado de acuerdo con tal evaluación, pero ese era completamente el problema. Entonces Jesús les habla directamente y les dice, no solo sus antepasados rechazaron y maltrataron a los profetas de Dios, sino que también ustedes han hecho lo mismo. Ustedes son los inquilinos malvados de esta parábola y en poco tiempo también van a matar al Hijo. Permítame leerlo, los versículos 34 y siguientes. Dice Jesús, cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero. Matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora, ¿por qué creen que Jesús habló tan directamente a estos líderes de Israel? Es porque les faltaba la conciencia de sí mismos. Habían olvidado de que la viña que estaban cuidando era la viña de Dios y no la suya. Eran solos los labradores cuyo trabajo era trabajar la viña para que produjera frutos para el terrateniente. Esa es también nuestra tarea hoy. Ustedes y yo tenemos el privilegio, repito, el privilegio de poder cuidar de esta congregación y este edificio. No es nuestra congregación y ni siquiera es nuestro edificio. O sea, es nuestra iglesia en que legalmente pertenece a nosotros y no a otra entidad humana. Es nuestra iglesia en que Dios la ha confiado a nosotros, pero el viñedo sigue siendo suyo. Somos nada más los inquilinos. Ahora bien, ¿por qué el propietario confía su viñedo a los labradores? Bueno, obviamente porque busca una cosecha de frutos. Se necesita trabajo para producir una buena cosecha. Se necesita el esfuerzo consciente para vivir una vida que dé frutos de fe a Dios. Estas cosas, entiendan, no ocurren automáticamente. Si no cultivas cuidadosamente tu propio viñedo, entonces las uvas van a estar malas. Y si eres el administrador, el propietario, Dios te va a reemplazar y le dará el viñedo a otra persona para que él lo administre. Jesús les dice a los discípulos, a los judíos, a los
jefes sacerdotes y los fariseos en esta parábola que Dios hará responsables a todos aquellos que administran mal su viña. En realidad Jesús no les dice eso en absoluto. Realmente ellos son los que lo dicen. En el versículo 40, por ejemplo, Jesús les pregunta, ahora bien, cuando vuelve el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores, que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Los mismos líderes religiosos dijeron eso. Entonces Jesús les advierte, cuidado. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Jesús es la piedra que rechazaron los constructores. Si el reino de Dios es su iglesia amada, los judíos intentaron construir la iglesia de Dios sin Jesús, porque rechazaron a Jesús, la piedra angular, la piedra más importante del edificio a partir de la cual se mide y se construye todo. Bueno, uno no va a construir un edificio sin la piedra angular. Tampoco uno tendrá una iglesia real sin Jesús. Tendrá una iglesia muerta, tendrá un viñedo muerto, pero no uno que produzca fruto. Porque el mayor fruto, entiendan, que Dios busca en su viña es el fruto de la fe. Donde la fe se encuentra verdaderamente sigue una abundancia de otros frutos, toda una cosecha de uvas. Jesús les está diciendo a estos líderes de la iglesia, oigan, mi Padre los puso a cargo, les ha dado todo lo que necesitan, todo lo que Él pide. Es que nada más trabajen la viña. Todo lo que Él pide es que edifiquen la iglesia sobre mí, el Hijo de Dios y su Salvador. Sin embargo, dice Jesús a estos líderes, ustedes lo han negado. Ustedes creen que es su propio viñedo. Ustedes creen que es su propia iglesia. Y así Dios se lo dará a otra persona. Nuestra iglesia luterana Emmanuel existe desde hace más de 125 años. Damos gracias a Dios por las generaciones anteriores que cuidaron y cultivaron esta congregación al edificarla sobre Jesucristo, la piedra angular de nuestra fe. Especialmente damos gracias a Dios por los muchos pastores, maestros y líderes laicos que han cuidado el viñedo aquí en Waukegan para que todavía esté dando frutos. ¿Está produciendo tanta fruta como antes? Bueno, yo no creo que eso sea el problema. No, la parábola no se habla de cantidad. El terrateniente no castiga a los arrendatarios y les quita el viñedo por no haber suficientes uvas. No, ni siquiera sabemos qué tan grande o pequeño era este viñedo. Lo que realmente se convierte en el colmo para el propietario es cómo los arrendatarios tratan a su hijo. Porque fíjense, él no quita la viña a ellos cuando los labradores maltratan a los sirvientes. Estoy seguro que nuestra iglesia ha maltratado a sus pastores y líderes a lo largo de los años. Dios ha bendecido a este grupo de familias a pesar de eso. Pero el hijo,
Queridos, la clave para cultivar la viña de Dios aquí en Waukegan es recordar que no es nuestra para hacer lo que queramos. Es la iglesia de Dios. Y las personas forman el pueblo de Dios. Y algunas de esas personas ni siquiera son parte de nuestra congregación todavía, pero lo serán. Lo serán a medida que continuemos trabajando la viña. Pero una iglesia sin Jesús es una viña muerta. Dios Padre envió a su Hijo al mundo para que el mundo lo abrazara. El Hijo todavía viene al mundo a través de la palabra y los sacramentos, que nunca lo despreciemos. Más bien como trabajadores fieles a quienes se ha confiado el cuidado y el cultivo del reino de Dios aquí en este pedacito del mundo, que recibamos al Hijo con corazones de fe y compartirlo con los demás. Noten cuán paciente es Dios con los labradores en esta parábola, aunque no sean buenos labradores. Les envía sirviente tras sirviente hasta que finalmente envía a su Hijo. Y noten cuán paciente fue Dios con el Israel del Antiguo Testamento. A pesar de que eran siervos infieles, les envió profeta tras profeta hasta que también finalmente envió a su Hijo. Y consideren cuán paciente ha sido Dios con esta iglesia Emmanuel. Consideren cuán paciente ha sido Dios con ustedes y con sus propias familias y con la mía. Nos ha enviado mensajero tras mensajero, pastor tras pastor, líder tras líder, y todavía, cada día y cada semana, nos envía a su Hijo para perdonarnos nuestros pecados. ¡Qué Dios tan bondadoso tenemos! Es que no solo nos da el reino, nos da el privilegio de trabajar en el reino. Y es paciente con nosotros, es paciente a recibir su fruto, ya sea que ese fruto sea nuestro fruto individual de fe o nuestra cosecha colectiva como congregación de creyentes. Entonces, manos a la obra, cultivemos su reino aquí. Cultivemos nuestra propia relación con Jesús. Cultivemos la relación de nuestra familia con Jesús. Porque las familias fuertes hacen iglesias fuertes. Y cuando nos cultivamos a nosotros mismos, también cultivamos el reino de Dios. Y Dios se encarga del resto. Se encarga de agrandar su viñedo, ya sea en tamaño o calidad. O nosotros creceremos en tamaño como congregación, o creceremos en calidad, o sea, madurez. Ojalá ambos, ¿no? Pero de cualquier manera Dios lo hará crecer. Producirá Él la fruta, porque es su viñedo, es su fruto. Que Dios nos conceda que encuentre en abundancia cuando Él envíe a su Hijo por segunda vez en el último día. Amén. Y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, que cuide sus corazones y sus pensamientos en la verdadera fe, por Cristo Jesús. Amén. Hablando acerca de la tarea de trabajar en el viñedo de Dios, vamos a cantar un himno que habla acerca de eso. Manos a la obra, se dice, tú has venido a la orilla, y habla acerca del llamamiento de los discípulos. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado los ojos y sonriendo
dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Y oremos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Solo un anuncio antes de dar la bendición, y es que acuérdense que tenemos misa en persona cada domingo a las 11 de la mañana en español, y también tenemos misa los lunes a las 6:30 de la tarde en inglés, pero muchos de ustedes sí pueden entender el inglés. Ojalá que puedan visitarnos un día para adorar a Dios en persona. Reciban ahora la bendición de nuestro Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.